en el ciberespacio está muy bien difundido, sobre todo por parte del Estado peruano, desde el colegio. Desde el colegio, uno de los cursos en toda nuestra formación académica, primaria y secundaria, es educación cívica. Economía, ¿qué tal, Neily? En economía te dan solamente en quinto y secundaria, ¿no? Una hora, media hora, ¿no? Dentro de los cursos de ciencias sociales. Pero educación cívica, ¿no? Educación cívica es intocable. Es un curso que el Estado peruano y los que dirigen el Estado ven por conveniente que se enseñe de manera así, constante, diaria. Siempre sus horas ahí respectivas de educación cívica es intocable. Igual que religión. El curso de religión también no se toca. Y el curso de educación física también lo han ampliado, y eso es favorable, ¿no? Estar en buen estado de salud, ejercitándonos desde el colegio. Bien, entonces vamos a entrar a este tema, donde observamos pues que la ciudadanía, una vez que cumple 18 años, ¿no? Es un ciudadano, puede intervenir dentro de la política peruana. Porque la política no es nada malo, ¿no? La política es simplemente la actitud que tenemos los seres humanos con respecto a lo que nos rodea, que puede ser una actitud positiva o negativa, ¿no? Positiva es cuando tratas de enviarla, si es que está muy mal, ¿no? Y negativa es cuando tratas pues de actuar indebidamente, ¿no? Mediante la corrupción, la delincuencia, ¿no? El nepotismo, el lavado de activos, ¿no? El tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso segundo es lo que ha predominado en el Perú y predomina todavía, porque hay muchas instituciones del Estado donde la gente que entra a esas instituciones lo ven como una fuente de enriquecimiento, como un botín. Por ejemplo, los gobiernos regionales. ¿Quién no sabe que para entrar en un gobierno regional, ahí uno tiene que, ¿no? Tiene que pagar y pagar y pagar, ¿no? Sobornar, sobornar y sobornar. Y ahí entran también los hijos de los amigos, ¿no? Los conocidos, los recomendados, y toda una mafia. Por ejemplo, acá en el Callao, que conozco más, el Callao es terrible, todo lo que hacen. Acá un proyecto de educativo, por ejemplo, y toda la mitad del presupuesto es saqueado, y la otra mitad se paga así, en fin, ¿no? Para aparentar, para mantener las apariencias solamente. Y así, las alcaldías también. Uy, ¿cuántos casos hay de temas de corrupción en las alcaldías? Miles de alcaldes denunciados por corrupción. Y se trata de esto, de que la población se comprometa con su realidad, con su contexto, que no viva indiferente, ¿no? La indiferencia es muy perjudicial, porque la indiferencia causa estos problemas. Mientras que uno está comprometido con su realidad, con su comunidad, con su barrio, con su familia, con sus vecinos, esto se va, los problemas van a disminuir. ¿Por qué? Porque ahí hay gente que está opinando, personas que están dando soluciones, ¿no? Están viendo varias aristas del problema y plantean múltiples soluciones y se llega a acuerdos satisfactorios para todos. En cambio, cuando las personas han sido formadas individualistamente, donde solamente a él le interesa su yo, su yo y su yo, entonces lo demás no interesa. Lo demás no interesa, pasa a segundo plano, ¿no? ¿Qué pasa en tu barrio? No sé qué sucederá, nunca salgo, ni conozco a mi vecino, no sé nada, parece que han robado a dos casas a dos casas donde vivo, ¿no? O parece que han sí, incendiado la casa del costado, no sé nada, no sé nada. ¿Eh? Es una desconexión con la realidad y eso es muy perjudicial.
gracias a esa desconexión, a esa indiferencia, mucha gente corrupta, delincuente, se aprovecha y entra a traficar con los cargos públicos. También en la policía también se ha visto esto. Jóvenes delincuentes entrando a las escuelas de policías para ser autoridades policiales, ¿no? Y desde ahí favorecer la delincuencia familiar. Por ejemplo, el lavado de activos, el narcotráfico, ¿no? La, la falsificación de dinero, etcétera. Cantidad de casos que hay, ¿no? Entonces, de eso se trata la clase hoy día. Cómo nosotros, como ya entrando ya a la edad, a la mayoría de edad, podemos ya participar, ¿no?, en todos los asuntos de interés público. Ahora, si también podemos hacerlo si somos menores de edad. ¿Cuál es el requisito? A ver, ¿cuál es el requisito para que un menor de edad participe en asuntos políticos? ¿Mm? ¿Cuál es el requisito para que un menor de edad participe en asuntos políticos? A ver, ahí están los dibujos, mira. Por ejemplo, yo conozco una persona, una señorita, antes una niña, que su papá le llevaba pues a los mítines de tal partido. Y la niña iba y escuchaba a los dirigentes, ya ahí con 13, 14 años. Ujú. Sí, cuando eres menor de edad, el requisito es que estés con tu apoderado. O tu apoderado puede llevarte al meeting, al partido, puede llevarte a la iglesia, puede llevarte a donde el padre, padre tiene ese derecho. ¿Viste? ¿Sí? Ahí está el dibujo. Mira. El dibujo está con los niños en la iglesia, está con los niños en el partido, en la asamblea popular, en el cabildo, en la reunión de los amigos. Ahí están los niños, están con los padres. ¿Ves? Entonces, sí, los padres ya, evidentemente, ellos ya tienen todos sus derechos de ciudadanía en ejercicio, pero el menor de edad, ¿no? El menor de edad todavía no puede votar, no puede decidir, pero tiene que conocer, va conociendo. Desde niños muchos se vinculan a partidos políticos, ¿no?, a agrupaciones, a grupos religiosos, deportivos, etcétera, etcétera. Dice la clase el día de hoy, la participación ciudadana. Muy bien, sí, muy bien, Sareli, gracias, Nelly, sí, exactamente, muy bien con los aportes, ¿ah? Y se trata de esto, la ciudadanía o la participación ciudadana es una condición que, y esta establece con estos documentos en el ejercicio de nuestros derechos. Por ejemplo, en el de conocer los partidos políticos. ¿Qué características tienen los partidos políticos? Y una vez que uno conoce esos partidos, puede o no puede participar. No es obligatorio, pero la ley apoya la participación en estos partidos. Ahora, hay dos tipos de partidos, ¿no? El partido legal, que es el archiconocido, y son la mayoría, casi todos, y algunos, ya que son así, ya, vamos a decirlo así, que están por su cuenta, no tienen partido, pero sí tienen sus amigos y simpatizan con algunas ideas. Y en función a esa simpatía, a esa afinidad, se van juntando. ¿Y qué forman? Clubes, forman círculos, colectivos. Últimamente los colectivos han crecido frente al rechazo a la corrupción de los partidos políticos tradicionales. Han aparecido bastantes colectivos. Sí, quien habla participa en un colectivo de estudiantes. Nos une a nosotros la música, el arte. Sí, somos músicos, entonces no queremos que la música solamente sea para el placer, sino también la música sea para educarnos, ¿no? Para educarnos a través de temas fundamentales en la política peruana. ¿Ves? Y así, seguramente algunos del salón también tienen alguna agrupación, ¿no? Quizás religiosa, deportiva, académica. Si me pueden comentar por el chat,
para poder poner los ejemplos de la vida real, ¿sí? De la vida aquí de nuestros estudiantes. Sería interesante, ¿ah? Sería muy interesante, enriquecería la clase si alguien me comenta si pertenece a alguna agrupación, algún grupo, colectivo, asociación, etcétera, y poner como ejemplos aquí en este tema que estamos hablando, que es la ciudadanía. A ver, leo sus alcances. Ujú. Ya. Por ejemplo, me dicen que hay una niña, ¿no? Que es la sobrina de uno de nuestros alumnos que participa en una agrupación, parece que es artística, ¿no? Un elenco. Sí, muy bien, es un ejemplo. Gracias por el aporte. Un elenco de danzas. El elenco de danzas no solamente es ir a bailar, tienen que coordinar, pedir permiso a los padres tienen que asistir a veces. Ahí en el APU tenemos un elenco de danzas que por ahora está paralizado, pero ni bien se reinicien las clases, parece que el próximo año ya es presencial, también con las medidas de seguridad sanitaria vamos a retomar nuestro taller de sicuris y taller de danzas. Y de hecho que ustedes van a estar invitados, ¿no? Les comento que hay bastante participación de exalumnos en el taller de danzas, el taller de sicuris de la APU. Uy, calculo algo de 10 promedio de exalumnos que regresan al APU para seguir enseñando y seguir aprendiendo. Bastantes exalumnos. En el mejor momento, en este taller, en este grupo, en este colectivo de alumnos y profesores, hemos llegado casi a 50 personas. Sí. Y como me dicen acá, es un gran compromiso. Muy bien. Acá me dicen también que su hermana de uno de nuestros estudiantes participa en el elenco de danzas en San Marcos. Uy, qué gusto, qué gusto, ¿eh? Qué bien. Nos alegra mucho. Y es un trabajo, es un compromiso. Ahora dicen que lo hacen virtualmente, ¿no? Por ahora. Mientras pase, disminuye este tema de la pandemia, ya vamos a más adelante encontrarnos físicamente ya. Ahora, para hablar de ciudadanía o ciudadano, participación ciudadana, tenemos que cumplir 18 años. ¿Por qué? Porque a esa edad podemos inscribirnos en el registro electoral, ¿no? Que es la RENIEC, que es controlada, supervisada por el Jurado Nacional de Elecciones, y recibir nuestro documento nacional de identificación, llamado DNI. ¿Ya? Ahora, hoy día ya simplemente cambiamos el color nada más, ¿no? Cambiamos el color, ya no es ese amarillito que nos dan de pequeño, sino ahora ya es uno de color azul, ¿no? A veces hay otro de otro color, medio amarillo, ¿no? Bueno, entonces el Estado peruano, ¿no? El Estado peruano como parte de toda el aspecto que concierne a la nación, ¿no? A la nación peruana. Y ahí está conformado por los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que no solamente tienen derechos, también tienen deberes. Y eso es lo que debe enfatizarse en la clase del día de hoy, nuestros deberes ciudadanos. Eso vamos a explicar poco a poco, ¿ya? Cualquier opinión, punto de vista, aquí está abierto el chat, ¿ya? Porque este es un tema bastante polémico. Un segundo. Gracias. Y mire, esto es la política. La política es participar en los eventos públicos, ¿no? Temas de interés general, local, regional, nacional. Por ejemplo, en nuestra comunidad, si hay un peligro que es la delincuencia, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos mirando que roben a nuestros hijos, que asalten a nuestras hijas, que le peguen a nuestro papá, a los delincuentes. No, profesor. Hacemos política. ¿Y qué es política entonces? Es actuar sobre la realidad, a favor, ¿no? O en contra. Y evidentemente, si es la delincuencia, actuamos en contra. Nos organizamos, ¿no? Nos organizamos, surge las rondas urbanas, que ha habido en varios lugares. Conozco casos
En el Cono Norte, donde algunos profesores de academia también se compraron el pleito, se metieron ahí en la organización. Y como son personas que están instruidas, preparadas, tienen muchas propuestas que plantear, interesantes, ¿ah?, de aplicar. Por ejemplo, las rondas urbanas, que salgan así por grupos, en turnos, en la madrugada, donde están los asaltantes, donde salen a robar, a asaltar, a hacer sus delitos, y que se comunican a través de un pito, ¿no? Y bien ven algo sospechoso, alguien que está asaltando, sonar el pito, y todos salen, ya todos salen preparados pues, con su palo, su piedra, su guaraca, su onda, ¿no? Y capturan al delincuente. Lo van a suavizar, ¿no? Suavizar es la jerga de la policía cuando le pegan, ¿no? Le pegan, le maltratan al delincuente, porque si lo dejas así fortachón, puede escaparse, se puede escapar, se puede ir, ¿no? Se escapa, ¿no? Y tiene buena velocidad, pues, ¿no? Entonces no vamos a esperar eso. Entonces lo ablandan, lo suavizan, ¿no? Sí, le cortan el pelo, le sacan la ropa, ¿sí? Y hay unos cuantos latigazos. Claro, tiene que haber sido capturado infragante. Todos tienen que estar observando que se ha cometido el delito, porque no van a capturar sospechosos. Los sospechosos son vigilados, son observados por las rondas urbanas. Y una vez que pasa eso, ya llaman a la policía y lo entregan. Claro, después ya el delincuente sale y a veces viene a amenazarte, pero ya se ha tomado una medida política, una decisión del grupo familiar, vecinal, para proteger a la comunidad de la delincuencia. Igual puede pasar con los microcomercializadores de drogas, que hay bastantes en los pueblos jóvenes, ¿no? En las zonas urbanos populares. Sí. Ahora, ¿qué ha sucedido con esta situación de la política? Últimamente, ¿no? Se ha desnudado sistemas de corrupción nacional. O sea, partidos políticos que entraban al gobierno no a hacer justicia o administrar adecuadamente, sino que a saquear al Estado, robar al Estado. Y eso la gente lo confunde con política, cuando es en realidad pues es delincuencia organizada. La fiscalía lo ha tipificado como organización criminal. Sí, la fiscalía tipifica estos delitos según el código penal. Según el código penal ya no es un error ni es un asunto pues de una falta, es un delito. Organizarse para inflar presupuestos, para llevar el dinero rápidamente a un lugar para que se maluse y tener administradores, fiscalizadores, jueces, fiscales, policías, etcétera, etcétera, todo bien organizado, a eso la policía le llama organización criminal. Así está tipificado en el Código Penal. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente confunda la política con la delincuencia. Y aquí tenemos los ejemplos, mira. Te voy a mostrar los ejemplos, pero tranquilo nomás, ¿ya? Tranquilo nomás. Estos son los ejemplos. A ver, le dejo ahí un ratito para que revise la imagen, ¿ya? Ahí te dejo la imagen un segundo. Voy a salir unos 12. Ya, gracias. Mira, estos son los peces gordos, ¿sabes? Porque detrás de ellos hay todo un equipo de profesionales, gente de la vida normal, ¿no? Que están organizados con ellos. ¿Para qué? Para delinquir. Por ejemplo, en la década del 90, este personaje realizó pues una serie de asesinatos de manera coordinada con Vladimiro Montesinos y Hermosa, de Bari Hermosa, el general, ¿no? Conformando el grupo Colina. El grupo Colina. En el caso de Alejandro Toledo también hay acusado de corrupción. Está arrestado en Estados Unidos y hoy día se ha pedido su extradición. En el caso de Alan García está súper comprobado ahí.
¿Y por qué se suicidó? Porque ya se había traído pues las pruebas, ya estaban ahí las pruebas. Igual en el caso de Antumala, también la fiscalía tiene un expediente grueso. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski también. En el caso de Martín Vizcarra, ahí hay que pedir el expediente, porque hay un expediente. Ujú, sí, aquí no estamos juzgando a estos personajes. El Poder Judicial lo está haciendo. El Poder Judicial, ¿ya? Y quien es encargado de presentar las pruebas es la Fiscalía. La Fiscalía, así es. Sí, por eso sí estoy leyendo su comentario, señorita, y estamos aclarando que es la Fiscalía la que demuestra los delitos en los cuales ellos han caído. Así es. Hay un libro que se llama el Lagarto, hay un libro que es importante leer todas las fuentes, ¿no? Y ahí seguramente el periodista plantea todas los delitos, ¿no? Pero eso lo establece oficialmente la Fiscalía, ¿no? El fiscal. Él ha sido destituido por el Congreso de la República por acusación de soborno, ¿ya? Sí. Y aquí le dejo otra infografía para que vea más detalle ya del caso donde tenemos pues presidentes sumamente corruptos, procesados toditos, toditos están procesados. Ujú, sí, sí, miren, ya, ahí te dejo el caso para que lo leas con calma. Ahí hay otro, mira, ¿ves? Ahí están. Evidentemente que los partidarios porque estas personas tienen adeptos, por ejemplo, muchos futbolistas dicen que a Keiko la están persiguiendo políticamente. Ahorita a Manuel Merino le han acusado por la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿ves? Y él también dice, no, que es una persecución política, que no hay pruebas, que esto, que lo otro. Pero todos sabemos que aquellos que entran al Estado van a caer en ese sistema de corrupción, porque ahí está vivito y coleando la corrupción en el Estado peruano. Ya con esto ya uno se va informando más. La cuestión es informarse. En el extranjero está bastante la información. Mire, entonces, ¿de qué se trata? Tantos conflictos que hemos vivido, tantos conflictos de todo tipo, ¿eh? Familiar, barrial, político, etcétera, ha llevado a que el Estado amplíe la definición de su ciudadanía. ¿Sí? Por eso el Ministerio de Educación señala que la ciudadanía es un proceso en construcción permanente. O sea, el Estado se ha dado cuenta que si a la persona no se le educa constantemente, esta se va a alejar, se va a ir por otro camino. El camino de la delincuencia, el camino de la corrupción, el camino de la, por ejemplo, hay, bueno, diferentes expresiones de la corrupción, de la delincuencia, ¿no? El crimen organizado, etcétera. Por eso, el Ministerio de Educación plantea contundentemente, plantea lo siguiente, dice, mira, se va constituyendo como sujeto de derechos y responsabilidades. O sea, a los 18 años ya no es que sea un ciudadano ya conformado, ¿no? Hecho y derecho, sino que siempre está en formación. Por eso las entidades públicas tienen el deber de instruir constantemente a la población en sus responsabilidades, en sus derechos que tienen. Asimismo, le debe sembrar en el ciudadano el sentido de pertenencia a una comunidad política, es decir, a un conjunto de personas que puedan ejercer sus derechos de manera colectiva. Por ejemplo, si nosotros somos postulantes, y hay miles de postulantes en el Perú, mínimo, estos postulantes deberían estar organizados, ¿no? Como antes hubo el Frente Único de Postulantes, el FUP, en la década del 90, perdón, en la década del 2000 ahí fue el FUP, apareció el FUP. Entonces ellos se organizaban para defender sus derechos en la universidad, ¿no? Mayores vacantes,
al examen de admisión y menores costos. Esos eran sus dos principales objetivos, ¿no? Esa es la meta, que los ciudadanos se incorporen a un grupo, a un colectivo y puedan reclamar así de manera más efectiva, porque individualmente puedes reclamar, pero no es muy efectivo, pues no te hacen caso. Allá en la universidad, por ejemplo, ibas solito a reclamar al rector, ni te atendía. Yo, no hay tiempo, que estoy ocupado, que ven otro día. Pero a ver, ¿qué pasaba cuando iban 5.000 estudiantes? Rodeaban el rectorado los 5.000 estudiantes, bloqueando la pista, ¿no? Cerrando toda la pista, ya nadie entraba ni salía al edificio, 5.000 estudiantes afuera en la calle. ¿Qué decía el rector? Por favor, pasen, jóvenes, siéntense, un cafecito. Y entraban los 5 delegados, ¿no?, más importantes que tenía la universidad, a conversar de igual a igual con el rector. Y le exigían, ¿no?, tales o cuales medidas para la universidad. Va solo, ni el guachimán te deja pasar. Ni te deja pasar, pues no, que está ocupado el rector, otro día, no quiero entrar, no hay paso. En cambio, si van 5.000, ya que vayan 50 nomás. Ahí ya está preocupado el rector, ya te deja pasar. Ya te deja pasar, te atiende, conversas con él, dialogas, ¿ves? Y en este video vamos a ver en qué consiste justamente la ciudadanía, ¿ya? Para lo cual voy a compartirles este corto, es un cortito de, ¿cuántos minutos? 3, 4 minutos, ¿ya? Sí, ahí les paso, miren, les comparto aquí. En este momento estoy compartiendo el material. Ahí está. Ahí voy a poner sonido. Pongo sonido para que todos escuchen lo que va a... Este es un video oficial, me parece, del Estado peruano. Sí, ahí está. ¿Ya? Ponemos entonces nuevamente. En el siguiente video hablaremos sobre la participación ciudadana y cuáles son los mecanismos de esta. La participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto, pueden tomar parte de las decisiones públicas o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. Es importante que el Estado, como actor y principal gestor de las políticas públicas, no solo se dedique a dictar las normas jurídicas adecuadas para proteger y fundamentalmente promover la participación ciudadana de las personas en la toma de decisiones públicas, sino también debe promover e incentivar la participación ciudadana en la toma de decisiones para que luego dichas políticas sean la base de un desarrollo sostenible. La participación ciudadana en el Perú. La Constitución Política del Perú de 1993 establece la participación ciudadana en los asuntos públicos como un derecho. Además, brinda múltiples formas por las cuales las personas pueden participar en los asuntos públicos. Es decir, que las personas tienen el derecho a participar desde el voto o sufragio hasta ejercer cargos políticos, elegir y ser elegido. Participación ciudadana es vital para la democracia en el Perú. Sin embargo, en el país existe mucha desconfianza, vigilancia y descontento, ya que la política peruana se ha caracterizado por la poca transparencia, el clientelismo y la separación de la población con el poder. Mecanismos de participación ciudadana en el Perú. En nuestro país existen diversos mecanismos de participación, con la diferencia de que algunos no son usados por su complejidad. Sin embargo, la Constitución estipula que no se puede limitar al ejercicio ciudadano y se pueden dar de dos formas. Nacional. Esta se da mediante la deliberación y decisión de diversos mecanismos de democracia plebiscitaria, así como en consultas y referéndum. Regional o local. Apoya la ley orgánica de gobiernos regionales. En sus puntos más importantes se encuentran la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Revocatoria de autoridades. En 1993 la Constitución Política establece en su artículo 31 que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante la revocación de autoridades. Es definida como una forma de control a cambio cuando las autoridades no respetan los acuerdos básicos delegados por la voluntad popular. Rendición de cuentas. La Constitución Política de 1993 establece en su artículo 31 que todos los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos y demandar la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es el derecho de interpelar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y uso de los recursos propios.
Presupuestos participativos se define como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos que fortalece las relaciones entre Estado y la sociedad civil. Queremos terminar diciendo que la participación por parte de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Queremos agradecerles y decirles que depende de nosotros hacer grande nuestro país. Muchas gracias. Trabajo de estudiantes de Arequipa, muy bien elaborado, muy bien elaborado. Sí, entonces vamos a continuar. Explican de manera sencilla, ágil, el tema de participación ciudadana, que está, como repito, muy difundido en los últimos años. Y San Marcos ha emprendido todo un tema, ¿no?, amplio de esto que estamos explicando, ¿no? También el ciudadano se compromete, ¿no? O sea, se busca que se comprometa hacia la construcción de una sociedad más justa, ¿no? Una sociedad donde haya justicia, donde no haya el tráfico de influencias, el abuso, ¿no?, todo lo que vemos cotidianamente, donde prime el respeto entre los seres humanos, donde se valore la diversidad social y no se discrimine, ¿no? Porque usa otra ropa, ya se están burlando. Porque se viste, o mejor dicho, habla de otra manera, ya es objeto de burla. Ya lo sacan en un programa cómico. Por ejemplo, La Paisana Jacinta. Felizmente, La Paisana Jacinta ya no sale en televisión porque ha sido nuevamente enjuiciado y el juez otra vez le ha dicho que ya, por favor, pare de burlarse de las mujeres andinas. Sí, para algunos se verá como algo chistoso, ¿no? Pero para las mujeres trabajadoras del campo es una burla a su quehacer cotidiano, ¿no? Entonces sí, también lo mismo ha hecho la comunidad afroperuana. También cuando utilizan los rasgos afroperuanos para burlarse, por ejemplo, de famosos jugadores, ¿no?, peruanos. Y todo eso es parte del racismo, ¿no? A ver, vamos a Europa a ver si hay algún programa de ese tipo allá, que se esté burlando de los alemanes, por ejemplo, se esté burlando de los franceses, o se esté burlando de los... No, no hay, la gente no permite. Los propios cómicos se dan cuenta de que eso es inadecuado. Hay que hacer sátira, hacer comicidad, pero de temas culturales, ¿sí? Ahí están los Let's Luthiers. Es que eso depende de qué, depende del nivel cultural de las personas. Sí, en Europa tienen un alto nivel cultural, ¿no? A eso, muy bien, gracias por el aporte. Allá en Europa le dan un valor adecuado a la tradición peruana, a lo que es peruano acá. Allá en Europa lo valoran bastante. Por ejemplo, danza de tijeras. Los alemanes se adoran ese tipo de danzas. Oye, sí, la música andina, ¿no? La danza de tijera, el canto andino, ¿no? Las sayas, las puntunas, la marinera, la comida peruana, etcétera. Y tengo una anécdota ya en Alemania donde un peruano, él pensaba pues que el quechua era un idioma de él solamente y de su gente acá en Lima. Y en un evento donde está la comunidad alemana, o están los alemanes ahí, él se manda pues con su quechua, ¿no? Se manda con su quechua y empieza a hacer así tipo leído, ¿no? Así, a hacer bromas en quechua. Y cosas muy picantes en quechua. Hablar hasta de cosas íntimas en quechua. Y él estaba adelante en el teatro, estaba ahí hablando en quechua, animando el evento, ¿no? Y él pensaba pues, que el quechua era algo así periférico, algo de sociedades, ¿no? Así solamente peruanas. Y cuando termina de hacer todas sus bromas, casi 10 minutos en quechua, picante, así, después le informan, le dicen, señor,
¿sabe quién está ahí sentado en el palco? Está la comunidad quechua hablante alemana. O sea, los alemanes especialistas en quechua, que era algo de 30 alemanes ahí sentados en el teatro. Y este peruano pensando de que solamente él sabía quechua y es exclusivo del Perú. Y no es así. En otros países como Alemania, Francia, Estados Unidos, admiran el quechua. Se mueren por aprender el quechua. Sí. Uh-huh. En cambio, en nuestro país, en muchos idiomas, no solamente el quechua, el muchic, el puquina, ¿no? El aymara, etcétera, han crecido pues con complejo de inferioridad, pensando pues, que son idiomas inferiores y que hay que evitar aprenderlos. Mejor es el castellano. Además, en sociedades racistas, discriminatorias, ser quechohablante es muy, muy discriminado, muy maltratado, ¿no? Sí. Por eso, algunos padres, viendo esa realidad, le dicen, hijo, no aprendas quechua, no aprendas quechua. Le prohíben a la mamá, a la esposa le dicen, esposa, no hables en quechua a los hijos aprendan castellano, ¿no? Porque si aprenden quechua van a ser insultados, abusados cuando vayan a Lima, porque la mayoría de jóvenes vienen a Lima, o venimos a Lima, ¿no? Sí, quizás no nosotros directamente, pero sí nuestros padres y nuestros abuelos. Si hacemos un censo, hacemos una encuesta acá en esta aula virtual, vamos a sacar que casi todos los abuelos son provincianos. Y eso hay que recibirlo con orgullo, porque son provincianos que frente a las regiones abandonadas han tenido que salir para buscar un futuro próspero para sus hijos, ¿no? Que son nuestros padres, y venirse acá a Lima, en condiciones desfavorables, evidentemente, ¿no? Sí, gracias por tu comentario. Me enfatizan que hay muchas personas que sienten vergüenza de hablar el quechua, ¿no? Sienten vergüenza de ser peruano, de tener rasgos andinos, sí, se avergüenzan, se miran al espejo y dicen, ah, qué feo que soy. Cuando en realidad, pues, eso es parte de un complejo de inferioridad, sentirse menos frente a lo extranjero. Y no es casualidad, ni es mala suerte, ni es castigo de Dios, sino que es parte de toda una ideología dominante que se difunde a nivel mundial y que en la década del inicio del siglo XX se detectó y hoy día se sabe ya que es el darwinismo social, una ideología pseudocientífica que plantea el sustento de la existencia de las razas, raza blanca, raza negra, raza trigueña, raza amarilla, etcétera, ¿no? Lo cual, pues, colocaba a la raza blanca como la raza superior, la raza más desarrollada, más avanzada, ¿no? Mira el tamaño, pues mira, 1,90 m. En cambio, mira, estos trigueños, 1,50 m, 1,60 m. ¿Qué vas a reclamar? Así decían. Mira sus ojos azules, mira sus ojos negros. Mira su cabello rubio, mira tu cabello negro. Mira su piel blanquito, tu trigueño. Y así, en ese discurso racista, iban pues acomplejando a la gente. Y muchos se acomplejaron, se sintieron menos, ¿no? Pero hoy día, felizmente, con la juventud estudiosa, ¿no? Que es la que encabeza esta, esta corriente de ir en contra del racismo, en contra de todo tipo de discriminación, ¿no? Racial, ideológica, religiosa, sexual, porque también a las mujeres también las discriminan bastante. Si no, preguntemos al aula, a ver, ¿a quién le pagan menos en la mayoría de trabajos? ¿A los varones o a las mujeres? Ya ves, ya están respondiendo. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Es un hecho objetivo, un hecho real. Un hecho real, ¿no? Acá no estamos exagerando. Claro, obvio, sí, está bien, estamos de acuerdo, Miguel, de que a los dos le pagan menos, pero según las estadísticas, en un trabajo, cuando el empleador ve al varón y a la mujer, siempre se ve que a la mujer le paga 100 soles menos, 200 soles menos que al varón. Y ojo, que los dos trabajan en las mismas condiciones, el mismo horario, la misma producción. Siguiente pregunta.
Cuando hay que despedir en un trabajo, a ver, ¿a quién miran primero? ¿Al varón o a la mujer? Otra vez. A ver, y de entre las mujeres, a ver, ¿a quién van a despedir primero? ¿A las casadas o a las que tienen pareja o esposo o a las solteras? A ver, ¿a cuál de los dos? Ese está un poquito más difícil. Claro, sí, más van a despedir a las mujeres que pueden salir embarazadas. ¿Y quiénes pueden salir embarazadas? Las que están casadas, pues, ¿no? Las solteras no es algo fijo que salgan embarazadas, en cambio una casada sí, pues puede salir embarazada. Y si sale embarazada, la empresa tiene que cubrir todos sus gastos de embarazo. 3 meses pagándole su salario como si estuviera ahí en la fábrica, pero ella está en su casa o está en el hospital dando a luz. Y encima tiene que contratar a una persona que reemplace a esta mujer llamada parturienta, ¿no? ¿No? La que está en la maternidad. ¿Ves? Entonces, ese es el objetivo, ese es lo que ellos hacen, pues, ¿no? Despedir a mujeres que van a estar en estado de embarazo porque no quieren reconocer sus derechos laborales. Entonces, eso se trata, ¿no? Que valoremos la diversidad social, cultural y natural, ¿no? Las comunidades afroperuanas, las comunidades shipibas, aguarunas, campas, etcétera, las comunidades quechuas, que son la gran mayoría en el Perú, están, miren, en el Agustino, ahí están bastante comunidad quechua, sobre todo de Junín, de la zona hasta le han puesto al lugar donde están las personas, creo que le han puesto la cooperativa Huancayo, ¿no? La zona de Huancayo, ahí le llaman a un lugar ahí en el Agustino. Y así, por zonas se van ubicando puneños, huancaínos, jaujinos, ¿no? Más arriba están arequipeños, ¿no? Así, se van ubicando por zonas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se necesita, la valoración, el respeto. Y que el ciudadano sea capaz de establecer un diálogo intercultural, es decir, que se vincule pues con chipibos, oceánicas, afroperuanos, en la misma condición de respeto y dignidad, que no los vea a los compatriotas como inferiores, como de segunda, tercera categoría, etcétera, etcétera, porque a veces algunos no han llegado a estudiar en la secundaria o academia o universidad, ya los minimizan. El ejemplo más famoso es el ejemplo ahorita del presidente de la República, ¿no? Pedro Castillo. Todos los sectores privilegiados que siempre han tenido el poder ahora están renegando, ¿no? ¿Quién se ha creído? ¿Quién es ese? ¿No? Y le dicen todos los insultos posibles, ¿no? Sí, uy, todo un desprecio, que también lo hicieron con Toledo, ¿ah? Por si acaso, a Toledo también le hicieron lo mismo. Claro, lo despreciaron por su apariencia física, ¿no? Como Toledo es un fiel representante de nuestras culturas andinas, pero con pensamiento norteamericano, pensamiento yanqui, esa apariencia es la que desprecian los racistas de los grupos dominantes en el Perú. A Castillo también le hacen todo eso, ¿no? A Humala también le hicieron, pero como es un militar, o fue un ex militar, entonces hay cierta consideración, ¿no? Pero también a Nadine Heredia, que tampoco era millonaria, ¿no? Clase media, estudiante de la Católica, estudiante de Lima, entonces por ahí un poquito la consideraban, ¿no? Pero más fue considerada cuando ella se puso al servicio de los grandes empresarios, ¿no? Con una serie de leyes, ¿no? De leyes, de normas que favorecían pues al gran empresariado peruano. De eso se trata, mira, de ver a los compatriotas con respeto, con dignidad, aprender de ellos, de su sabiduría ancestral, no discriminarlos, no maltratarlos, no insultarlos, ni abusarlos, ¿no? Lo cual es algo cotidiano en nuestro país. En nuestro país está fuertemente el tema del racismo por los sectores más privilegiados que han sido instruidos y educados en esa ideología fascista. Y ni hablar de la comunidad afroperuana, que hoy por hoy, estos ciudadanos peruanos están impulsando el desarrollo de su identidad afroperuana.
O sea, es importante reconocer los orígenes para tener una identidad fuerte, pero dentro del Perú, ¿no? Dentro de nuestras características peruanas, porque no se puede negar que compatriotas de Chincha, de Ica, ¿no? Tengan raíces africanas. Nosotros también corre sangre africana, pero de manera, como vemos en pantalla, fueron traídos a la fuerza, convertidos en esclavos. Y cómo se va fusionando toda esa cuestión cultural, ¿no? La cuestión afro y la cuestión andina se van cultural. Y eso me gustaría mostrarles, si es que no les he mostrado ya este video, pero este video es lo máximo. Yo no me canso de verlo. Voy a pasarles, esto es más cortito todavía, es más corto, y ahí se ve cómo la cultura andina se fusiona a la cultura africana. Mira, esta es una fusión, es una película que te recomiendo que la veas porque es un material extraordinario. Se llama Sigo Siendo, se llama la película. Sigo Siendo, ¿ya? Entonces aquí vemos un cortito nada más para gozar de esta fusión cultural. Temblaba, amigo. Ah, cuando zapateaba Amador, la tierra temblaba, amigo. Muy fuerte zapateaba Amador. Muy buen zapateador. Y muy buen amigo. Porque lo tomo esto como que el hombre se encuentra ahorita de parranda. Se habrá ido a... Bueno, yo creo que lo llamó Augusto Vázquez, Valentina Bayro Nuevo, Caetro Soto. Que mire usted que cómo será la jarana arriba, que hasta el Sambo Cabero se animó a irse. Me imagino que esa jarana está buenaza, porque nadie ha regresado. Palomita blanca, pecho de alegría, palomita blanca, pecho de alegría, todos tus amores, dámelos a mí, todos tus amores, dámelos a mí. Solamente con decirte que Amador ha sido un hombre histórico, con esa alegría y con ese cariño. Ni bailando. Porque es la vida. Eso es la vida. Eso es la vida. El bailar, el darle más vida a la vida. Eso es la vida. ¡Vamos ahí! Amado Chapita, que deja, amado Chapita, que deja, que forma un coro celestial, que forma un coro celestial.
Es emocionante ver este material fílmico donde se registra a don Amador Bayombrosio, uno de los que sienta las bases de la identidad cultural en la zona y que ayuda a que la población se oriente hacia cosas positivas. Por ejemplo, he visto esos niños que están ahí danzando, esos niños van a crecer pues con una buena orientación, una buena autoestima, porque la identidad es clave. Si la identidad es frágil, es débil o confusa, el ciudadano crece o se desarrolla desorientado. Pero si tenemos una identidad huanca, una identidad chanca, una identidad afroperuana, una identidad shipiwa, shánica, y sobre eso toda la realidad que nos rodea, ¿no? El conocimiento es muy favorable, muy favorable. Y es emocionante ver esto de acá. Eso, muy bien, así es, darle más vida a la vida, ¿no? Sí, pues es muy importante el aspecto cultural que va sellando todos los aspectos que desarrollamos, como el aspecto económico, el aspecto político, social, ¿no? Y la cultura lo sella, lo fusiona, le da sustento, ¿no? Esto en el arte, en la cultura. Sí, exactamente. Darle más vida a la vida, así es, esa frase es muy interesante. Bien, ahora vamos a observar los derechos y deberes ciudadanos. En primer lugar, los derechos. O sea que ambos están compenetrados, están concatenados, ¿no? En primer lugar, el ciudadano tiene derecho al mayor compromiso frente a la sociedad. O sea, él debe estar comprometido con lo lo que le rodea, ¿no? Su familia, su vecindad, ¿no? Su barrio, su localidad, su distrito, su provincia, su departamento, su país. Una persona que no cumple este derecho, se ve una persona pues indiferente, ¿no? Que desprecia a los demás, que no se relaciona, que está aislado, mismo ermitaño, un ermitaño, ¿no? Que desprecia a la colectividad, ¿no? Sí, así es. Otro derecho es que nos permite que podamos participar en política, ¿sí? Una vez que tenemos este documento de este color, ya podemos intervenir en las decisiones políticas del barrio, ¿no? Poder ya gestionar, por ejemplo, una donación para el barrio, ¿no? Quizás camisetas, ¿no? Que es lo más común que se ve hoy día, pelotas de fútbol, quizás una net de vóley, ¿no? Para las niñas, para adolescentes del barrio que practiquen, promover el deporte, por ejemplo. O también gestionar la compra o donación de libros para formar una biblioteca barrial. Y lo que un amigo siempre me comenta, su interés es que en su casa se abra un centro cultural. Sí, con un pago simbólico, algo para pagar la luz, nada más, ¿no? Pero que no sea un negocio, sino sea un lugar donde los niños de esa zona, que es una zona alejada, es Pachacute, la zona de Pachacute, acá en la zona del Callao, ¿sí? La zona de Pachacute, ahí, en una casa que tiene, ya todo construida, todo ahí, quiere abrir un centro cultural, donde enseñen danzas, música, idioma, pintura, teatro, etcétera. ¿Ves? Entonces, él ya lo puede hacer ya, porque ella tiene todas las condiciones. Y nadie le puede prohibir. Nadie le puede prohibir a él aperturar ahí un espacio cultural, hasta una biblioteca. Una biblioteca, ¿te imaginas? Sí. Entonces, sí, eso no lo podría hacer un menor de edad, por ejemplo. Un menor de edad, a menos que el menor de edad esté con sus padres, apoyado con sus padres, ahí sí. Pero él solito por su cuenta gestionar, ¿no? Comprar, pedir donaciones, ¿no? Sí se puede hacer, pero tiene algunas limitaciones, ¿no? Mire, también él tiene el derecho de ejercer, llevar a la práctica una libertad de pensamiento. Él debe elegir qué ideas asumir. Si bien es cierto, desde niños, nuestros padres nos inculcan sus ideas, ya de adolescente ya nos damos cuenta, ¿no? De que estas ideas son A, B, C o D.
Y ya en la academia, ahí podemos ya percatarnos de que hay más de C, hay E, F, G, H, I, o sea que hay más ideologías, ¿no? Y de esa manera poder sintonizar con una de ellas, la que más nos parezca adecuado a nuestra forma de ser, de pensar, ¿no? Sí, porque son doctrinas ya, son doctrinas. En economía tenemos 7 doctrinas, de las cuales las más importantes, las contemporáneas, son 4, de las cuales tú puedes escoger, ¿no? El socialismo científico, el keynesianismo, el neoliberalismo y el monetarismo. Ahora, eso es en economía. En política, en decisiones de Estado, en decisiones de partido político, en decisiones así del país, ahí tenemos también otras doctrinas. Por ejemplo, la más difundida en el mundo es la doctrina liberal, ¿no? La doctrina liberal que plantea esto de los poderes del Estado, ¿no? Las elecciones, que nace en la Revolución Francesa, ¿no? Ese es archiconocido. La que surgió en la década del 20, en la década del 10, en Rusia, que es el socialismo científico, con la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, etcétera, ¿no? Esa es otra doctrina política también, económica, filosófica, cultural, etcétera. Y otra que surge para enfrentar al socialismo es la doctrina del fascismo, ¿no? Que es la aplicación de una dictadura feroz contra las masas populares, ¿no? Una actitud antidemocrática, intolerante, impositiva y violenta. Y tiene 3 características que no les gusta que les diga, ¿no? Pero es su realidad, ¿no? La misoginia, que es considerar a la mujer como un objeto solamente para reproducción y quehaceres domésticos. La homofobia, que es rechazar a las personas que han optado, ¿no?, por otra orientación sexual. Ahora está LGTBHI. Bueno, la lista ha crecido, ¿no? Ahora son bastantes formas de expresarse en cuanto al aspecto sexual. Y luego ya la xenofobia. La xenofobia es el rechazo de otras culturas. ¿Por qué las rechazan? Porque las consideran inferiores. Por ejemplo, la cultura afroperuana es recontra discriminada en el Perú. Acá, mira, si a uno que es trigueño lo discriminan, y acá la mayoría somos trigueños, imagínate a uno que tiene piel oscura. ¿Qué le hacen acá? Un caso que hemos podido observar en la universidad, por ejemplo, es rarísimo, rarísimo ver un miembro de la comunidad afroperuana en la universidad. En mis 6, 7 años en la universidad solamente he visto 2 o 3 nada más. 2 o 3. Nada más. Y yo paraba prácticamente todo el día en la universidad. En la universidad llegaba temprano, ahí desayunaba, me iba de frente a mis clases, salía a las 12 a almorzar en el comedor, de ahí me iba a la biblioteca, a veces en la noche tenía clases, me iba al comedor también, cenaba y me iba a mis clases hasta las 10 de la noche. Prácticamente vivía en la universidad todo ese tiempo y he podido observar poca presencia de la comunidad afroperuana. Bueno, diferentes causas de la, ¿no? La cuestión principal es que ejercer nuestra libertad de pensamiento, que nadie nos diga, oye, piensa así, piensa así, que esta es la idea correcta. Uno mismo saca sus propias conclusiones, pero debes conocer, debes leer, informarte. Esa es la misión, ¿ya? Y una vez que uno está ya bien plantado en sus ideas, buenos argumentos tiene, poder expresarlo, poder dar tu opinión, dar tu punto de vista sobre temas de todo tipo, ¿no? Laborales, temas, por ejemplo, educativos, temas de género, temas medioambientales, temas científicos, temas, bueno, la lista es larga, ¿no? Sí. Otro derecho es que nosotros debemos tomar nuestras propias decisiones con respecto al Estado, ¿no? ¿Qué hace el Estado? ¿Cómo actúa el Estado? ¿De qué manera está? A ver, ¿qué hace la primera ministra?
qué ha dicho la ministra en el discurso al Congreso. En ese discurso al Congreso, ¿qué ha planteado la ministra? ¿Mm? Entonces debo saber, debo conocer qué es lo que dicen ellos para poder opinar en cuanto a las decisiones que toma el Estado. Asimismo, ¿qué dice el presidente? ¿Qué dice el Congreso? ¿Qué ha hecho el día de ayer, antes de ayer en Cajamarca? ¿Mm? ¿Sí? Eso, poquitos están al tanto. En cambio, en Europa, por ejemplo, en Alemania, la gente sigue al mínimo a sus funcionarios públicos. Los destituyen. Si hace algunos años nomás, estos funcionarios que habían sido elegidos para trabajar a favor de la comunidad alemana, o sea, toda la población alemana, se les ocurre alterar el sistema tributario y aumentan los impuestos. Aumentan los impuestos en Alemania. Cuando los alemanes estaban de acuerdo en que los impuestos estaban bien y no debían ser modificados, los funcionarios incrementan los impuestos. Y encima suben los precios, porque ni bien los impuestos suben, los precios empiezan a aumentar, sobre todo cuando subes el impuesto a la gasolina. Y los precios suben, subían los precios en Alemania, y la gente pagaba más impuestos, encima era algo muy injusto. ¿Qué hicieron los alemanes? A ver. A, se quedaron tranquilos a ver qué pasaba. B, se tomaron medidas radicales y pusieron fin a esas medidas. O letra C, apoyaron esas propuestas. A ver, letra A, B o C. Muy bien, así es. Así es. Ya tengo algunas respuestas, gracias, gracias. Muy bien, sí. ¿Sabes lo que hicieron los alemanes? Se opusieron. ¿Por qué? Porque ya esos impuestos que se han aprobado en Alemania, según los alemanes, ya corresponden a un Estado moderno, a un Estado que tiene economía para financiar todas sus actividades. Y los precios que están pagando no son precios baratos en Alemania, son precios altos en realidad. Comparado con nuestros precios peruanos, allá es un poquito más caro, ¿no? Todo en Europa. Entonces, la medida que tomaron ellos, y se pasaron la voz, toditos así por llamada telefónica, tan contactados, redes sociales, toditos se pasaron la voz, y el día en que salió esa ley y se empezó a aplicar, ese mismo día, los alemanes pararon, toda Alemania se paró. O sea, todos los que habían salido a circular a las 10 de la mañana dijeron, ahí se toma la medida. ¿Y qué medida? Paralizar toda Alemania. Todos allá, la mayoría, casi el 90% tienen sus propios automóviles, todos los alemanes. Y dejaron sus automóviles en el lugar donde marcó las 10 de la mañana, ahí dejaron su automóvil bien cerradita, ya tampoco no hay delincuentes, ¿no? Cerraron y toditos se fueron a pie a sus casas. Y Alemania estuvo parada un día, 2 días, sin una piedra en la calle, sin ninguna manifestación, sin ninguna bomba molotov, nada del estilo. Los funcionarios se dieron cuenta de que sus medidas estaban contraproducentes y las cambiaron. Después de 2, 3 días paralizado Alemania, al siguiente día, las leyes son derogadas. Los impuestos vuelven a ser los mismos. Los precios se normalizan. Y así, ¿por qué? Porque en ese pueblo, en esa sociedad, hay un alto nivel de participación ciudadana. La gente está comprometida con su realidad, no le da la espalda ni son indiferentes. ¿Por qué? Porque conocen lo que está pasando, ¿no? Personas que no conocen, ¿qué van a poder actuar sobre el Estado, ¿no? Tienen que estar informado. Ahora, ¿por qué no se informa a la gente? Por diferentes causas, ¿no? Sobre todo porque tienen que trabajar todo el día. Y además son distraídos, pues, por una televisión que ya conocemos su característica. A ver, el primer deber del ciudadano es que debe participar de manera responsable. No puede ser, pues, el vivazo, el astuto, ese que quiere sacar provecho. No. Debe ser responsable y consciente de lo que pasa en su país, de qué están haciendo los ministros, qué están haciendo los congresistas, qué hace su alcalde, qué hace todo eso. Entonces ahí tener su voz y voto, su opinión, así es. Ese es un deber fundamental de un ciudadano, ¿ya?
El segundo deber del ciudadano es que ejerza sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. El problema para la joven o para los jóvenes hoy día es que no hay mucho que escoger, mire. Partidos declarados, organizaciones criminales, por ejemplo, Fuerza Popular, por ejemplo, el APRA, y así, ¿no? Así, varios partidos. Ahí hay otro ejemplo. Este de acá, Podemos también. Podemos, ¿sí? Varios de estos partidos han sido declarados organizaciones criminales. Entonces la juventud, que está atenta a la vida política, se desanima, pues, ¿no? ¿Cómo voy a entrar ahí, pues, no? ¿Cómo voy a participar en estos partidos si están involucrados, pues, en corrupción generalizada? Es así que muchos forman sus agrupaciones, ¿no? Sus colectivos, sus asociaciones, sus frentes de defensa. Hay bastantes frentes de defensa a nivel regional, muy bien organizados. ¿Ah? Me comentan que en la zona de la selva, lo más fuerte no son los partidos políticos, son las organizaciones de base. ¿Qué es una organización de base? Son los sindicatos, ¿no? Los frentes de defensa, las organizaciones vecinales. Eso es lo más fuerte ya en la selva. Los partidos políticos han querido entrar ahí para ganarse a la gente, no se han dejado. Según me informan, no se han dejado esas organizaciones populares, no se han dejado eh, convencer, manejar, dirigir por partidos políticos que están en pantalla, así es. ¿Ya? Bien, entonces de eso se trata ese derecho. Ahora, otro deber es que los ciudadanos puedan, bueno, más que deber es cuando les suspenden sus derechos. En los siguientes casos. Uno, cuando el ciudadano ha sido enjuiciado y ha sido visto por el juez como culpable de algún delito. Entonces, el juez ha emitido una resolución judicial de interdicción. ¿Qué es interdicción? Es prohibir o privar de un derecho impuesto por la autoridad judicial. Y evidentemente el derecho que se pierde es el derecho a la libertad. ¿Ya? Eso es interdicción, ¿no? Bloquear, prohibir, privar a una persona del derecho a la libertad y llevarlo a un reclusorio, a un centro penitenciario, a una cárcel. A ver, y las cárceles peruanas son cárceles, a ver, administradas, que están sumamente adecuadas. A ver, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál de las cárceles son en una cárcel o un centro penitenciario donde debe haber más o menos, mira, debe haber 2.000 presos, 2.000 presos así normalmente? Vas, investigas cómo está esa cárcel hoy día y hay 6.000 presos, 6.000 reclusos. En una celda donde deberían haber 2 presos, hay 5 presos que están viviendo, están conviviendo ahí. Mientras que los presos, humildes, pobres, purgan su condena hasta el último día, a veces se quedan un poco más. Los que tienen dinero, como asesinos o sicarios, esos se van de la cárcel. ¿Cómo se van? Pagando. Pagan jueces, pagan fiscales, pagan a sus carceleros y se escapan, se van de la cárcel. Sí, gracias por tu aporte. Estoy comentando en este momento. Gracias, sí. Otra forma de suspender los derechos ciudadanos es la sentencia con pena privativa de libertad. ¿Ya? Sí. Otra es por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
A ver, ¿a quién le han hecho esta medida en las últimas semanas? Al más famoso de todos. ¿Cómo se llama él? ¿A quién le han quitado su derecho de, de ciudadanía? Por lo tanto, no puede ejercer su cargo de congresista, porque él había ganado las elecciones, ¿sí? Había sido un congresista elegido, ¿no? Así es, si todos se acuerdan que es Martín Vizcarra. Martín Vizcarra ha sido inhabilitado, inhabilitado por el Congreso de la República. Y obviamente que esto se podría interpretar que también es una cuestión política, porque en el Congreso también está una mayoría fujimorista, y entre el grupo de Vizcarra y el grupo fujimorista no se llevan bien, ¿no? Pero hay que analizar a fondo el asunto. Sí. Miren, los deberes ciudadanos, primero, que hay que participar en la vida política. No podemos estar ajenos a la vida política de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra cuadra, sí, de la nación peruana, del Estado peruano. ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen los funcionarios públicos? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuándo lo están haciendo? Eso implica que estemos al tanto de las noticias y participemos, ¿no? Por ejemplo, ahí convocan a reuniones, convocan a marchas, convocan a asambleas. Hay que ir ahí para informarnos y poder opinar ahí y en conjunto hacer un reclamo. Porque si lo haces solito, nadie te hace caso, ¿eh? Solito, difícil que te hagan caso. Otro deber que tenemos es participar en el poder, que supone mucha responsabilidad ante la sociedad peruana. Ahora, todo esto se puede realizar cuando cumplimos los 18 años. Antes era 21 años, ¿sí? Antes era 21 años. Y antes no se participaba. A partir del inicio de la República Peruana, las poblaciones campesinas, aymaras, quechuas, etcétera, no participan en política. Ni siquiera votan. Los que votan son un 10% de la población de la naciente república. Se llama el voto censitario. El voto censitario es un voto que se determina según un censo que evalúa cuántas riquezas tienes. Si eres un hombre rico, puedes votar. Tienes que ser alfabeto también. Otro es que debemos honrar a la patria y proteger los intereses nacionales. En este sentido, radica la defensa de los recursos naturales, la defensa del agua, la defensa del agua limpia, no el agua turbia, el agua contaminada con desechos tóxicos, la defensa de un medio ambiente sano, de una naturaleza protegida. Ahí está, pues, ¿no? Porque la patria no solamente es los símbolos patrios, es la población. La patria somos nosotros. Y si nosotros nos contaminan el ambiente, nos maltratan en los pagos, ¿no? Nos discriminan por nuestra apariencia social, entonces, nuestra apariencia física, perdón, entonces no se está cumpliendo un deber que es honrar a la patria y proteger los intereses nacionales. Defender la Constitución y sus leyes. Eso es lo que dice los deberes de la persona, del ciudadano. Pagar los impuestos, los tributos. Si no pagas, el Estado no tiene recursos para hacer sus gastos, ¿no? Si, por ejemplo, llevarse a todo el Congreso hacia Cajamarca. A ver, ese traslado del Congreso de Lima a Cajamarca es un traslado así normal, con iguales costos, o es un traslado muy costoso que se ha realizado en estos días. ¿Barato o costoso? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, es excesivamente costoso. Uy, ha costado miles y miles de soles. Mientras que la gente está luchando porque le apoyen en la olla común, estos congresistas se han ido a provincias a conocer, pues, ¿no? El clima de la sierra, ¿sí?
es costosísimo. Todo sale de los impuestos que pagamos, ¿ah? Todo sale de los impuestos que pagamos. Hace poco falleció un congresista de Perú Libre y en pleno velorio un congresista fujimorista decía que su salario era miserable, que no alcanzaba. ¿Sabes cuánto ganan? Casi 16.000 soles mensual. Mientras que la mayoría de profesionales le pagan 3.000, 2.000 soles aproximadamente. A la mayoría de trabajadores, 930 soles. Y otra gran mayoría, que sobrevive con 600, 500 soles. Este congresista reclamaba que, aún, que le pagan poco en realidad. Dice, no, deberíamos ganar como un ministro, dice, como un ministro, 30.000 soles. Y deberían pagarnos todo lo que hacemos. Sí, así es. Y todo eso se va a hacer con los impuestos peruanos, ¿eh? Con los tributos peruanos. Y ya para ir finalizando, mecanismo de participación ciudadana. 1. Es el derecho y la oportunidad individual o colectiva de manifestar sus intereses y demandas a través de actos siguientes. Mira, vamos a ver, ¿ah? ¿Y cuál es la finalidad de estos actos? Es influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales, ya sea a nivel nacional, regional o local. Sí, y ahí se tiene que ir aportando a la mejora de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. Porque si el Ministerio de Vivienda toma malas decisiones, entonces SEDAPAL no trabaja bien y no hace buenas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, eso lo están viviendo ahorita los vecinos de San Juan del Urigancho. Claro, ellos están soportando aniego tras aniego. Sí, te escucho, te leo, te escucho, te leo. Dime. Sí, puedes prender tu micro. Maybe. Allá. Sí, vamos a llegar en un instante, por favor. Permíteme unos minutos. Voy a explicar ese tema. No te preocupes, no te preocupes. Sí, sí, buena pregunta, buena pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Sí. Entonces, ojo, aquí ese es el objetivo. Que esas decisiones o esas participaciones nuestras con el alcalde, con el congresista, a veces hay contacto con ellos, ¿no? Particularmente quien habla, nunca he podido contactarme con un congresista. Una vez, una vez creo que conversé con un congresista, uno que ya falleció, que era un congresista de Puno, un puneño, que fue el que defendió pues el caso de la Cantuta. Ahora, la hermana de uno de los asesinados de la Cantuta es ministra de Cultura. ¿Y cómo le están atacando? ¿Ah? No te imaginas, no te imaginas el ataque que recibe la ministra de Cultura, el ministro de Educación y el ministro del Interior. Esos 3 ministros están siendo satanizados mañana, tarde y noche. ¿Por qué? Porque no reúnen los requisitos que quiere pues la derecha peruana, ¿no? Que quieren los grupos de poder económico, que siempre se han acostumbrado a tener ministros serviles, ministros obedientes. Y eso ya se denunció hace varios años atrás, ¿ah? Sí, cuando a una excelente profesional la colocan como ministro de Pesquería. Y ella denuncia, sí. A mí me han visto como su empleada, los empresarios. Creen que yo voy a obedecer todo lo que ellos dicen. Me han venido, me han reclamado así como si yo fuera su trabajadora, su sierva, así, su sierva. Y se han equivocado. La ministra lo puso en su sitio. Es que hay como 6, 7 empresas pesqueras que son las que usufructan de toda la riqueza ictiológica peruana. Y los ministros siempre han sido pues sus empleaditos, ¿no? Sus ayudantes. Entonces cambia de ministro, llega otro ministro con otra actitud, otra personalidad, y ahí chocan. Ahí chocan. Y estos grupos tan influyentes le piden que cambien y la cambien de ministra, la cambian, rapidito. Y buscan así un perfil que sea un ministro obediente, un ministro así
muy, muy complaciente, ¿no? En cambio, estos tres ministros que vemos, claro, no serán pues los ideales para todos nosotros, de carácter popular me refiero, ¿ah? Pero por lo menos ya no están tan obedientes con los grupos de poder. Por ejemplo, el ministro de Educación ha dicho que va a nombrar a los profesores que ya dieron muchos concursos de nombramiento y que han salido exitosos en esos concursos, pero que no han sido nombrados porque no hay vacantes. Entonces ellos ya deben estar nombrados hace tiempo, hace tiempo. Y han dado esa noticia hace poco. Ha alegrado a muchos profesores que postulan, ganan en sus exámenes, o sea, vencen en la nota, y cuando van a un colegio no hay vacante. Van a otro colegio no hay vacante, no hay vacante, no hay vacante, no hay vacante. Cuando en realidad pues la vacante se las esconden. ¿Para qué? Para negociarlas. Eso es archi conocido. Tienes un familiar que es maestro del Estado, pregúntale para que veas. Ahí te van a informar detalles que te van a sorprender. Ahora, los derechos de participación ciudadana, según el orden establecido en el Estado actual, es el sufragio o derecho al voto. Ahí el ciudadano puede elegir a las autoridades políticas que él crea conveniente. Entonces la Constitución respalda todo esto. Dice que el voto es personal, es de uno solo, de una sola persona. Es igual para todos, no hay voto más importante o voto menos importante. Es libre, nadie va preso, ¿no?, por no votar, o nadie puede votar cuando está preso tampoco, ¿no? Entonces es un voto libre. Si es secreto, es para ti solo, y es obligatorio hasta los 70 años. O sea, bien viejito van a ir a votar, 70 años. Cuando el promedio de vida es 65, 70 años en el Perú. Sí, es curioso esta edad. En realidad debería ser un voto voluntario para ver cuánta gente es convencida por estos políticos que entran y están engañando a la gente. El voto tiene estas características: personal, porque lo hace directamente una sola persona, es igual, todos los votos tienen el mismo valor, es libre, nadie te obliga a que votes, salvo una multa por ahí, una multa, que es creo que algo de 100 soles, me parece, ¿no? Y si eres miembro de mesa, es el doble, sí, y es obligatorio hasta los 70 años. Aquí están los pasos de la votación, mira. Confirma el lugar de votación, acude a ese lugar a la hora que te recomiendan, mantienes la distancia en pandemia, presentas tu DNI, ¿no? Ingresas a la cámara secreta, luego hay marcas por tu por tu candidato elegido, tu candidato de preferencia, y no puedes marcar en cualquier lugar ni cualquier símbolo, ¿eh? Te van a declarar voto viciado, voto nulo. Y luego que has marcado bien, deposítala en el ánfora, sí. Luego firma y pon tu huella en la lista de electores. Recibe tu DNI, siempre el holograma pegado en él, y finaliza ya la votación del día electoral. Esto es la OMPE. Y ahí está, mira, la iniciativa de reforma constitucional. Es otra manera que se tiene hoy día. Esto es lo que están planteando hoy día los de Perú Libre, y otros grupos políticos están planteando que la Constitución debe ser modificada casi en su totalidad, pero tienen que reunir firmas equivalentes al 0,3% de la población electoral nacional. O sea, más de 150,000 firmas tienen que haber. Iniciativa en la formación de leyes. Aquí la ciudadanía puede presentar un proyecto de ley. Por ejemplo, nosotros los postulantes podemos hacer firmar a todos los padres de familia y pedir una ley que diga ingreso libre a la universidad. Parece que la Universidad de Trujillo ya se estaba lanzando para ser la primera en recibir así abiertamente a todos los estudiantes de Trujillo. Claro, pues no va a recibir a todos los estudiantes del Perú, no, es imposible.
a los de Trujillo tiene que recibir. Igual, la Universidad de la Amazonía tiene que recibir a los estudiantes de la zona de la selva, ¿no? La Universidad, la UNSA, la Universidad San Agustín, tienen que recibir a los estudiantes de Arequipa, ¿no? La Universidad del Altiplano, a los jóvenes de Puno. La Universidad del Centro del Perú, a los jóvenes de Junín. Y para ello tiene que recibir un buen presupuesto. Esa es la esperanza de los rectores de estas universidades, que les manden un presupuesto y puedan abrir su... En San Marcos también se está conversando eso. Las autoridades están conversando eso a mediano plazo, el ingreso libre a los primeros puestos de los colegios nacionales. Y este es el referéndum, mira. El referéndum es aquella facultad que tienen los ciudadanos ¿para qué? Para someter a consulta, o sea, preguntar a la población si la población está de acuerdo o no está de acuerdo en que se modifique parcial o totalmente la Constitución. Ese es el referéndum. Asimismo, se consulta a la población si quiere cambiar totalmente una ley o parcialmente una ley. Las ordenanzas municipales y todo lo que tenga que ver con temas de descentralización. El referéndum se pide con 10% del electorado nacional, firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, porque hay gente que firma falso. Hay gente que tú le pides la firma y ellos, ¿por qué motivo será, no? Van, colocan ahí su nombre, apellido y colocan un número falso. Le cambian el último número. Entonces, eso el Jurado Nacional lo desecha, lo elimina. Por eso, si te piden el 10%, tienes que llevar un 15% en realidad, para que vayan sacando, depurando las firmas falsas, ¿no? Y quedarte con un número adecuado. O sea, aquí está, te dejo aquí una infografía acerca del referéndum, ¿no? Con toda la precisión del caso. Ahí se dice, mira, ahí se dice lo que puede ser sometido a referéndum. 1, la reforma total o parcial de la Constitución. O sea, puede ser toda la Constitución. Lo que sí no pueden chocar los reformistas constitucionales es con los derechos fundamentales. Eso no se puede cambiar. Eso es un acuerdo internacional. Si alguien choca con eso o lo cambia eso, ya tiene problemas con todo el mundo. Todo el mundo se pone saltón. ¿Sí? No quieren eso. Y también los tributos. Los tributos es garantía de que el Estado tenga financiamiento para pagar todos sus servicios. Pues tampoco se puede cambiar. La aprobación de rango de ley, menos los de carácter presupuestal. Y 4, materias relativas al proceso de descentralización, menos tratados internacionales en vigor. Por ejemplo, el TLC. El TLC tampoco se puede cambiar vía referéndum. ¿Ves? Ahí está lo que sí se puede y lo que no se puede. ¿Listo? Ese es el referéndum. A ver, ¿quién hizo? Hay 2 referéndums que debes acordarte. El referéndum que hizo Fujimori, que es para aprobar la Constitución del 93, y el referéndum que se hizo, creo, en el gobierno de Ollanta, ¿no? El gobierno de Ollanta se hizo un referéndum consultando a la población si estaba de acuerdo en devolverle la plata a los fonavistas. Y ganó el sí. Ganó el sí. ¿Y qué le devolvieron? Casi nada. La mayoría se ha muerto ya, porque eran muy mayores cuando empezó todo esto, en la época de Toledo empezó. Porque el desfalco al Fondo Nacional de Vivienda fue en la década del 90. Ahí desfalcaron, se robaron toda la plata de la caja de ahorro de la policía, se robaron la plata de la caja de ahorro del ejército, se robaron la plata del Fondo Nacional de Vivienda. O sea, todos los que habían aportado 20, 30 años se quedaron en la calle. Por eso el Estado tuvo que asumir. Con Toledo se creó, ahí me parece, el partido fonavista, ¿no? Y lograron, pues, que en el gobierno de Ollanta se ganase el referéndum del sí. Sí, estoy de acuerdo que se paguen a los fonavistas. Esa fue la victoria. Y
El anterior fue la Constitución de Fujimori. Ahora, en cuanto a la cuestión política, tenemos la revocatoria de autoridades. Encontramos un alcalde, un regidor, encontramos un gobernador de provincia, perdón, un presidente de región, un presidente regional, y si este individuo está haciendo las cosas mal, muy mal, podemos pedir su destitución, podemos pedir su revocatoria, pero tenemos que juntar una cantidad de ciudadanos que estén a favor de la revocatoria de esa autoridad, que ha sido elegida mediante sufragio universal. ¿Quiénes son ellos? Alcaldes y regidores, autoridades regionales, magistrados que provengan de elección popular, solamente el juez de paz. A todos ellos se puede cambiar con revocatoria de autoridades. En cambio, la remoción de autoridades, este derecho ciudadano, 50% del electorado local debe estar a favor. Por ejemplo, este señor que está en pantalla, imaginamos que sea el gerente municipal. ¿Y quién lo trajo al gerente municipal? A ver, dos claves. ¿Lo trajo el alcalde, porque es su amigo, su conocido, o lo trajo mediante elección popular? O sea, hubo votación para elegir al gerente de la alcaldía. ¿Letra A o letra B? Marca, por favor. Marca, para saber si estás atento a la clase. Ya, muy bien. ¿Quién más marca? Ya. Ya, tengo dos respuestas ya. ¿Alguien más que quiera colaborar con la clase? ¿Quién más colabora? Y el tiempo se agota. Sí. Muy bien. A nuestros 3 estudiantes que están apoyando la clase. Sí, pues. Este gerente ha sido nombrado por el alcalde. Y el alcalde, o sea, es su personal de confianza el alcalde. Y si este administrador, este gerente municipal es malo, su gestión es pésima, se demora mucho, toda una serie de problemas, entonces la ciudadanía, o sea, el 50% de los electores de la zona, podemos pedir su cambio, su renuncia, ¿ya? Y que venga otro más eficiente, ¿ya? O sea, el 50% de los ciudadanos, ¿no? Que eligen tienen el derecho de privar de su cargo o empleo a un funcionario que es designado por una autoridad superior. Es que este gerente no lo coloca ahí la población, lo coloca el alcalde que la población ha elegido. Ese es el asunto, ¿ya? Bien. Finalmente, también tenemos el derecho de exigir que nos rindan cuentas las autoridades, alcaldes, regidores, congresistas, todos tenemos el derecho de que ellos nos digan cómo estamos usando la plata, cómo estamos usando la plata del pueblo, en qué lo usan, cómo lo usan, ¿no? Cuándo lo usan y cuánto no usan, porque también hay otro problema ahí, porque algunas autoridades son tan ineficientes o la gestión de obtener estos recursos es tan difícil que devuelven casi el 30-40% del presupuesto al Estado peruano, o sea, al Ministerio de Economía, sin poder realizar las obras que ellos habían ofrecido en campaña, ¿ya? Entonces, eso tiene que ser informado a la población, Otra forma de participación ciudadana son los partidos políticos, ¿no? Ahí, según la teoría del Estado peruano, expresan el pluralismo democrático. Y ahí, ahí están los partidos que conocemos, la gran mayoría. Ahí se va a formar y manifestar la voluntad popular, según la tradición, según el actual sistema en el que vivimos, ¿no? ¿Cómo así se expresa todo esto? A través de los procesos electorales, ¿sí? Y según el Estado también son instituciones que van a permitir que se sostenga el sistema democrático.
Los partidos son asociaciones de personas jurídicas de derecho privado. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Es participar mediante medios lícitos. ¿Qué? ¿Hay medios ilícitos? Claro. Los medios ilícitos son partidos que se meten al Estado para robar, para saquear. O el caso de los 80, que surgió un partido, ¿no? Un partido llamado el PSP, Sendero Luminoso, que se enfrentó al Estado peruano militarmente. Eso es un medio ilícito, es una insurrección armada, ¿ya? En cambio, los partidos políticos actuales, eso no quieren ninguna insurrección ni lucha armada, ellos lo que quieren es gobernar con el presidente, ¿no? Siempre y cuando el presidente pues le obedezca. Participan en todas las elecciones nacionales, regionales y locales. Ahí están los partidos. Algunos de estos partidos ya han sido eliminados. Por ejemplo, el APRA ya perdió su inscripción electoral. ¿Qué más? Creo que FREPAP también ha perdido, ¿no? Ha sido 5 o 6 partidos que ya tienen que otra vez juntar firmas para lanzarse, bueno, primero es inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones y luego ya lanzarse en las próximas elecciones. ¿Qué elecciones se vienen prontamente? A ver, un voluntario. ¿Qué elecciones se vienen prontamente? Vamos. ¿Municipales? Municipales, gracias por tu aporte. Sí, muy bien, muy bien. A la alcaldía, correcto, gracias por sus aportes. Y ahí está, ¿no? Ser parte de partidos políticos, alianzas electorales. Bueno, nosotros preferimos colectivos, frentes regionales, sindicatos, etc. Ahora, si eres perseguido político por tus ideas, ¿no? Como ahora han apresado creo que a 70 personas, ¿no? Por difundir ideas de un movimiento, creo que se llama el Movadef, ¿no? Algo así, el Operativo Olimpo se llama, Operativo Olimpo. Ahora, si sabes que te van a apresar por tus ideas, entonces no te quedas tranquilo. Buscas un asilo político, buscas una protección en otro país. Por ejemplo, dice que el abogado de Vladimir Cerrón está evaluando el asilo político en Cuba o en Bolivia, uno de los dos países, Cuba o Bolivia, que son simpatizantes lo conocen a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha hecho sus estudios de medicina en Cuba. Tiene una maestría y un doctorado en neurocirugía. Bueno, a mí me sorprendió. No lo conocía a Vladimir Cerrón, realmente. Cuando veo todo su currículum es impresionante. También me ha impresionado el currículum de sus padres. Los dos papás de Vladimir Cerrón son académicos de alto nivel en las universidades del centro del Perú. ¿Ves? Es interesante conocer la vida de estos políticos. Mientras que otros políticos, pues, no han destacado en nada académicamente, ¿no? También han viajado al extranjero y no sabemos cómo han aprobado sus cursos. Sí. Bien, entonces, este sería el asilo político, ¿no? Pedir protección en el extranjero. Y así tenemos cientos de peruanos en Bélgica, Holanda, Inglaterra, Francia. Ahora, ¿cuándo hay extradición? Cuando el Estado peruano tramita, ¿no?, una solicitud a un país con el cual tiene tratados de extradición. Por ejemplo, Japón no permite eso. Japón no permite. Por eso a Fujimori no lo podíamos extraditar de Japón. Lo extraditamos de aquí, de Chile, cuando vino. Cometió el error de su vida, vino a Chile y ahí la policía chilena, por pedido del gobierno peruano, ¿no?, lo capturó a Fujimori. ¿Ves? Y ahorita estamos pidiendo la extradición de Alejandro Toledo. Así va a ser. Ahora, ¿cuándo se suspende el ejercicio de ciudadanía? Cuando hay una resolución judicial de interdicción. Ya lo hemos dicho, ¿no? Es el proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta relativa de una persona mayor de edad en el ejercicio de sus deberes, de sus derechos. Sentencia con pena privativa de la libertad.
y sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. ¿Y a quién le han inhabilitado de los derechos políticos últimamente? A él. Él está inhabilitado. Y ojo, que ha sido uno de los personajes más votados en estas elecciones, porque tiene muchos seguidores que lo defienden con uñas y dientes. Eso es muy interesante de analizar cómo este personaje, que ha tenido la más alta curva de muertos en el Perú, igual Francisco Sagasti también, ambos, ¿sí? Tienen bastantes defensores, seguidores, lo cual eso es un debate que podría abrirse en otro momento. Finalmente, las organizaciones sociales, ¿no? Aquí tenemos los comedores populares, surgen en 1978 y es la agrupación de madres de familia para poder agenciarse de alimentos en época de sobrevivencia. Hoy día, perdón, se han impulsado las ollas comunes, que por presión de estas mujeres luchadoras, el día de ayer, antes de ayer, el Congreso ha firmado la ley que declara emergencia alimentaria. Y eso significa que el Estado tiene que solventar, ¿no? Soltar más dinero para financiar estas ollas comunes a nivel nacional. Y no solamente esperar donaciones y donaciones, ¿no? Que el Estado le corresponde. No vas a ir a pedir limosnas a las empresas. El Estado tiene el deber, tiene el financiamiento y tiene que solventar este tipo de reclamos populares. La otra organización es los comités de vaso de leche. ¿Ya? Esto se crea en 1983 cuando era alcalde Alfonso Barrante Lingán. Y son organizaciones populares donde las madres, sobre todas, van a administrar los alimentos que envía la municipalidad, pero solamente a los niños empadronados. Es una de las más sólidas y más utilizadas políticamente. Desgraciadamente, el vaso de leche, el comedor popular, lo utilizan los políticos amenazándoles que si no van al meeting, si no votan por el candidato, si no apoyan a tal partido, le disminuye la ración, que ya no va a llegar la cantidad de leche, que olvídense la cocina que le he prometido, que las ollas que te iba a comprar ya no te compro. Así los amenazan. Por eso, en la década del 2000 iban a los mítines, pues, miles de madres de familia llevadas a través de unos buses contratados, no por su voluntad, sino por presión política. Y último, la organización vecinal. Esta surge en la década del 70, los vecinos se agrupan, los vecinos que viven en colindante, en una manzana, eligen a su junta directiva para tratar problemas de saneamiento. Por ejemplo, agua, luz, desagüe, internet, pistas, veredas, jardines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, hemos llegado ya al final de la clase. La nacionalidad ya es lo que nosotros como peruanos tenemos desde el momento en que nacemos. Bien, ahora sí vamos a mostrarle el material que se tiene a la mano para poder marcar las claves. ¿Ya? Les comparto entonces este material y vamos, ustedes me dan las respuestas. ¿Ah? Miren, aquí está la teoría que hemos desarrollado, toda la teoría para que ustedes lo estudien con calma, con dedicación, subrayando, resumiendo. Todo está acá. Sí, y aquí están las preguntas. ¿Ya? Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dice, profesor? Dice así: ¿cuál es un derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo? A ver, ¿quién sabe la respuesta? ¿Cuál es? A ver, ¿de cuál estamos hablando? A ver, la clave está por acá. Ya están enviando sus respuestas. Algunos me dicen una respuesta, otros me dicen... Ya, a ver, sigan enviando sus claves, por favor, para poder
conocer cuál es lo que ustedes ven como respuesta. Sí, dice que los pueblos indígenas, o sea, los nativos de la selva o las comunidades campesinas, tienen el derecho a ser consultados de forma previa, de forma previa, o sea, antes de tomar decisión alguna sobre esa zona, sobre su tierra, sobre su gente, porque por ahí quieren hacer pistas, quieren hacer carreteras, quieren construir puentes, túneles, quieren hacer minas, quieren construir oleoductos, gasoductos. Entonces, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿no?, ha planteado una ley internacional que cualquier obra que quiera afectar los derechos de las comunidades campesinas, ya sea material o inmaterial, tiene que ser previamente consultado. Previamente consultado. Esta es la clave, la letra D. Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo. Si se prueba que cometieron actos de corrupción durante su gestión, el pueblo puede destituirlos recurriendo al derecho de control ciudadano llamado... A ver, si son autoridades elegidas por el pueblo, ¿a ellos qué le corresponde? ¿Una remoción o una revocatoria? Acuérdate bien, acuérdate la explicación. ¿Qué corresponde si son elegidos por el pueblo? Porque es diferente a los nombrados por las autoridades, ¿no? Un alcalde nombra a un gerente de alcaldía. A él sí lo vas a sacar, pero no revocándolo. Lo vas a remover, las remociones, ¿ya? Sí, entonces la clave correcta, como ya están marcando ahora, muy bien todos, es la remoción de autoridades que se dan para los elegidos por sufragio directo. Aquí está la respuesta, mira. Esta es la respuesta. Alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo. Es una sola alternativa, que es la revocatoria. Revocatoria, la letra C. ¿Ya? No se confundan, por favor. Con ocasión de las próximas elecciones ediles y a fin de salvaguardar el orden interno y la seguridad ciudadana de dichos comicios, el Consejo Distrital de San Juan de Lurigancho ha aprobado una ordenanza municipal que, sopesando que dicha comuna ostenta el tercer lugar en Lima de incidencia delincuencial, dispone que en el perímetro de los locales de votación del distrito se practique a los que van a sufragar un riguroso test de alcoholemia a cargo del serenazgo local. De dar positivo se detiene de inmediato. ¿La ordenanza se ajusta a los preceptos constitucionales? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué me dicen? Por el chat, por favor, por el chat. A ver, número 3. Número 3, estamos en la 3. A ver, ¿quién me dice? Primero, si alguien quiere obstaculizar un derecho constitucional que es a la elección, que es principal para repúblicas liberales, repúblicas como la peruana, sí, está prohibido. No se puede hacer eso. Es un tajante no. Tajante no. Ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones puede hacer esas cosas de que porque estás mareadito ya te van a impedir ingresar a votar. Tampoco se puede, ¿eh? A menos que ya sea pues un hombre que se está cayendo, que ya no puede ni marcar, es otra cosa, ¿no? Sí, entonces la letra correcta es la letra C. Sí. No es posible que una municipalidad pueda restringir el derecho de votación, porque esa restricción que la municipalidad piensa hacer, en este caso, es nulo. Y si sigue en su aplicación, es penado por las leyes nacionales. Claro, cárcel a los que cometan ese delito de impedir las elecciones. Los dirigentes y pobladores del distrito de San Miguel mostraron su disconformidad tras el informe económico realizado por el alcalde, denunciando que solo se efectuó para gente allegada al municipio y no se detalló de los gastos. Es por ello que el proceso de solicitar el inicio, es por ello que el proceso del proceso electoral para solicitar que a través del voto se retire la autoridad distrital, lo anterior se vincula con el derecho de control ciudadano llamado
O sea, la población está muy molesta con el alcalde porque ha malgastado el dinero solamente con sus allegados. Entonces eso ya lo han tachado al alcalde. Entonces lo quieren sacar. ¿Cómo pueden sacar un alcalde? ¿Con qué alternativa? ¿Sí? ¿Cuál es la alternativa? Ajá, muy bien. La revocatoria de autoridades. Correcto, correcto. 5. Un funcionario de una oficina de abastecimiento del Ministerio de Educación se apropia de una computadora que le fue confiada por su institución y lo utiliza para el beneficio propio, faltando los principios de buen gobierno. Lo señalado corresponde a un ejemplo de... ¿Qué ejemplo sería? Vamos, ¿quién me dice? El ejemplo, ¿cuál sería? A ver. Cuando él utiliza algo para su beneficio. Sí, cuando él utiliza algo para su beneficio, eso se llama peculado. Peculado es el nombre. O sea, te dan una computadora para que trabajes ahí, pero lo utilizas en tu beneficio personal. 6. Si se prueba que un alcalde cometió actos de corrupción, el pueblo podría solicitar su destitución recurriendo al derecho a control ciudadano llamado... Sí, esto ya está clarísimo ya. Ya no tenemos duda que si son autoridades elegidas, lo que corresponde para su destitución es pedir su revocatoria. En uno de los distritos más peligrosos de la ciudad de Chimbote, donde prevalece el pandillaje, el crimen organizado, un coronel retirado de la Policía Nacional decide postularse como alcalde. Para ello, implementa un nutrido y entusiasta comando de campaña que incluye a varios policías en actividad, que desarrollan eficientemente labores de proselitismo, que prescriben las normas constitucionales al respecto. O sea, ¿es posible que policías hagan campaña electoral? A ver, letra A, los miembros policías de derecho principal, esto es falso. Las policías en actividad no pueden realizar actividades proselitistas. Esto puede ser. Tampoco, pero siempre será sí, en la letra, sí, a ver, sí, en la letra B. Correcto, estamos coincidiendo, ¿ah? Estamos coincidiendo. Gerardo acaba de cumplir hoy 69 años. Si la próxima semana son las elecciones en el país, ¿él estaría obligado a participar en las elecciones? ¿Sí o no? A ver, ¿cuál es la clave? La clave correcta. Muy bien, excelente. Sí, muy bien la clave. Decís. Sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque según la ley tenemos que ir a votar hasta los 70 años, o sea, está bien viejitos, porque acá a los 70 llegamos hasta las justas, ¿eh? Hasta la justa llegamos a los 70. El alcalde del distrito de Jayanca fue detenido y acusado de utilizar maquinaria de la comuna municipal para trabajos de construcción de una propiedad familiar. Esto ya sabemos que es el peculado. Letra D. Y último, dos cónyuges se juraron amor eterno, pero durante la convivencia surgieron desencuentros que culminaban con maltratos físicos y psicológicos, y todavía en presencia de sus menores hijos. Frente a este accionar constante, deciden resolver sus conflictos de manera rápida y económica, en materia de familia y civil, como pensión de alimentos, tenencia de hijos y régimen de visitas. Esta solución de conflictos se realiza a través de... O sea, entre los dos están llegando a un acuerdo. ¿Sí? Ellos están llegando a un acuerdo. Ellos deciden resolver sus conflictos de manera rápida y económica. ¿Sí? Pensión de alimentos, tenencia de hijos, régimen de visitas. Esto es... ¿Sí? Esto se llama... Es una negociación familiar. Ahora, la conciliación, ¿por qué no puede ser? Porque la conciliación necesita pues de un conciliador, de un tercero. Un conciliador está ahí siempre. En cambio, la negociación es entre ambas partes, dos partes nomás que se ponen de acuerdo, ¿no? Ellos dos negocian los términos llegando a acuerdos favorables. Muy bien. ¿Listo? A ver, hasta ahí alguna duda, alguna pregunta.
Sí, la tercera pregunta es la letra C. La letra C. Sí. Ujú. Sí, así es. Bien. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Si todo está claro, entonces les agradezco su atención, su participación, su colaboración en la clase y mis disculpas por las interrupciones que han habido, ¿no? Bien. Entonces nos estamos encontrando ya la siguiente semana. Cuídense mucho, cada uno. Nos vemos. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuídense, cuídense. ¿Ah? Chao.